Mi suegra se empeña en que debería aportar más en casa solo porque me dedico al cuidado de los niños. Le respondí, sin rodeos, que si quería hablar de contribuciones, ella podía empezar cubriendo el alquiler del inmueble que, por cierto, es mío. Ser ama de casa nunca fue algo que tuviera que justificarle a mi esposo, que tiene 40 años, mientras yo tengo 36. Desde que decidimos formar una familia, los dos estuvimos de acuerdo en que yo me encargaría de criar a nuestros hijos y él seguiría trabajando. Esta no fue una decisión tomada a la ligera. Tenía un empleo estable, pero tras hacer cuentas y ver lo que costaba una guardería, nos dimos cuenta de que lo más lógico era que yo me quedara con los peques en casa. Mi marido siempre apoyó esa elección. Al contrario, a menudo me agradece y me recuerda cuánto valora todo lo que hago para que nuestro hogar y nuestros hijos estén bien. Pero, claro, su madre nunca lo vio de la misma forma. Ella siempre ha sido una mujer que se define por su independencia y esfuerzo laboral, lo cual la ha llevado a desmerecer a quienes eligen no trabajar fuera de casa. Desde el principio dejó ver que no le gustaba mi rol, soltando comentarios como si yo estuviera viviendo a costa de su hijo, aunque llevamos juntos desde mucho antes de que él lograra estabilidad profesional. Cada vez que la visitábamos, encontraba alguna excusa para insinuar que no aportaba lo suficiente. Siempre sacaba a colación historias de mujeres que lograban compaginar la crianza con el trabajo. Si un día me compraba algo nuevo, no perdía oportunidad de comentar lo cómodo que debía ser gastar el dinero que otro gana con tanto esfuerzo. Y daba igual que nuestras finanzas fueran compartidas o que mi esposo no tuviera ninguna queja. Ella ya se había hecho la idea de que yo era una carga. Pero lo peor fue cuando cruzó un límite. Una noche, vi a mi esposo llegar con una expresión de agotamiento que no era solo físico. Le pregunté si pasaba algo y tras unos segundos de duda, me confesó que su madre lo había llamado para expresarle ciertas preocupaciones. Básicamente, se había pasado buena parte de la llamada intentando convencerlo de que yo me estaba aprovechando de su generosidad. Según ella, no era justo que yo estuviera en casa mientras él sostenía todo económicamente, y hasta le sugirió que me limitara los gastos, para ver si así empezara a moverme. Lo miré esperando que me dijera cómo le había puesto los puntos sobre las íes, pero para mi sorpresa, no lo hizo. Me dijo que la escuchó sin discutir, sin afirmar ni negar, lo que para mí fue una señal clara. Una parte de él dudaba. Y eso, la verdad, me dolió mucho. No estaba enfadada, pero sí sentí una punzada en el corazón. Porque mientras yo me rompía el lomo día tras día criando a nuestros hijos y manteniendo todo funcionando, él estaba dejando que las palabras de su madre sembraran dudas. Podría haberme defendido allí mismo, decirle lo absurdo que era dejar que su madre metiera la nariz en nuestro matrimonio. Pero preferí actuar con cabeza fría. Decidí dejarlo correr. No porque pensara que tenía razón, sino porque sabía que la mejor manera de lidiar con su madre era dejarla seguir cavando su propia tumba. Así que le sonreí y le dije que lo entendía perfectamente. Incluso le sugerí que, si él creía necesario que habláramos sobre el dinero, podíamos hacerlo con calma. Él pareció aliviado, creyendo que yo estaba siendo comprensiva. Pero en el fondo, yo solo esperaba el momento justo. Tenía un as bajo la manga. Algo que ella ni se imaginaba. Y que iba a cambiar todo el panorama. Después de aquella conversación, noté que mi esposo seguía dándole vueltas al tema. Estaba más pensativo de lo habitual. Yo no lo presioné, ni quise armar un drama. Quería ver hasta dónde iba a llegar mi suegra. Si quería pintarme como una mantenida, pues la dejaría con su versión, solo por el gusto de ver cómo ella misma se metía en líos. Unos días más tarde, mi esposo sugirió tímidamente que revisáramos las finanzas. Dijo que tal vez podríamos hablar de si yo quería o podía empezar a contribuir económicamente ahora que los niños iban creciendo. Tuve que tragarme la risa. Nuestros hijos todavía son muy pequeños como para quedarse solos siquiera unos minutos. Y aún así, ella había logrado hacerle creer que yo pasaba los días sin hacer nada mientras él trabajaba como un burro. En vez de ponerme a discutir, decidí seguirle el juego. Le respondí que, si realmente lo veía necesario, estaba dispuesta a asumir parte de los gastos sin problema. Incluso me ofrecía cubrir ciertas cosas si eso lo hacía sentir mejor.
Él pareció desconcertado por mi respuesta tan tranquila. Pero en lugar de verse aliviado, lo noté incómodo, con una culpa que le colgaba de la cara. Sabía perfectamente que esto no venía de él. Era el eco de su madre manipuladora. Aún así, lo aceptó. Me aseguró que no se trataba de un castigo ni de cuestionar lo que hacía, sino de ser justos. Yo simplemente asentí y sonreí, y luego me puse a esperar. Seguro que mi suegra se sintió la reina del mundo, pensando que había salido ganando. De repente, se volvió más atrevida, lanzando comentarios como quien no quiere la cosa sobre lo bien que me estaba dando cuenta de que debía aportar mi parte. Mi suegra empezó a dejar caer sugerencias sobre trabajitos que, según ella, yo podría hacer desde casa. Tenía una lista interminable de ideas: dar clases online, escribir artículos como freelance, preparar pasteles por encargo e incluso cuidar niños ajenos, ya que, según ella, ya estaba en eso. Todo lo decía con un tono tan condescendiente que parecía que me estaba regalando grandes oportunidades, cuando en realidad solo intentaba hacerme sentir inútil. Yo simplemente asentía y le seguía la corriente. Le dije que sí, que iba a mirar opciones de trabajo remoto, y que me parecía una excelente idea tener un ingreso propio. Le comenté que entendía lo difícil que debía ser para mi esposo cargar con toda la responsabilidad económica. Ella, por supuesto, se creyó el cuento completo. Pensó que al fin había logrado que entrara en razón. Pero no tenía ni la más mínima idea de lo que estaba por venir. Unas semanas después, fuimos a su casa a visitarla, como solíamos hacer. Y, como siempre, encontró la forma de meter el tema del dinero en la conversación. Pero esta vez fue mucho más directa. Propuso, sin ningún disimulo, que mi esposo comenzara a controlar él mismo el presupuesto de nuestro hogar, para evitar que yo, según ella, malgastara el dinero. Sentí como mi esposo se puso rígido a mi lado. Fue la primera señal clara de que, esta vez, su madre había cruzado una línea. Soltó un suspiro largo, se frotó la frente con gesto de agotamiento, y antes de que ella pudiera seguir hablando, le soltó algo que la dejó completamente muda. Le dijo que, si realmente quería hablar de justicia, entonces había que poner todas las cartas sobre la mesa, empezando por su propia situación con la vivienda. Ella se quedó desconcertada. Se rió nerviosamente y le preguntó qué quería decir con eso. Él no se anduvo con vueltas. Le recordó que llevaba años viviendo cómodamente bajo nuestro techo, en una casa que ni siquiera era suya, y que jamás había pagado un solo euro por ello. Siempre tan lista para opinar sobre las finanzas de los demás, pero nunca se había detenido a pensar en lo que ella misma aportaba. Ella intentó minimizarlo, diciendo que no era lo mismo porque vivía en casa de su hijo. Y fue ahí donde mi esposo dio el golpe maestro. Le aclaró, sin rodeos, que esa casa no era suya. El cuerpo de mi suegra se quedó quieto, como si el tiempo se hubiera detenido. Nos miró a los dos, confundida, y soltó una risita incómoda. Pensó que estábamos bromeando. Pero él no se rió. Con toda la calma del mundo, repitió: esa casa no es mía. Nunca lo fue. Entonces me miró a mí, con los ojos muy abiertos, y preguntó: ¿de quién es entonces? Y ahí le dijimos la verdad. La casa es mía. Siempre lo ha sido. Volvió a mirar a mi esposo, esperando que lo desmintiera, pero él solo bajó la vista, visiblemente cansado. El rostro de mi suegra perdió todo color. Por primera vez en muchísimo tiempo, se quedó sin nada que decir. Después de tantas semanas llamándome aprovechada, insinuando que me colgaba del trabajo de su hijo, resultaba que ella era quien había estado viviendo gratis en mi propiedad, sin saberlo. Yo me senté más cómoda en el sillón y observé en silencio, disfrutando cada segundo de ese momento largamente esperado. ¿Querías justicia? Pues ahora iba a conocerla. Pero a mi manera. Ella miraba de un lado a otro, entre los dos, buscando que alguien dijera que era una broma. Nadie lo hizo. Le dijo a mi esposo que no podía ser, que esa era su casa. Él le respondió que daba igual lo que ella creyera, los papeles estaban a mi nombre y eso no iba a cambiar. Le restó importancia, tratando de fingir que no pasaba nada, que no pensaba que yo la fuera a echar. Entonces me incliné hacia adelante, apoyé los codos en las rodillas,
y con la voz más serena que pude le dije que últimamente había estado reflexionando mucho sobre la palabra justicia. Le expliqué que, ya que ella estaba tan interesada en que todos colaboráramos económicamente en el hogar, pensé que lo más justo era que ella también empezara a hacerlo. ¿Y cuál era mi forma de aportar? Ser una buena propietaria, y eso incluía cobrar alquiler, claro. Se rió nerviosamente y me dijo que dejara de bromear. Pero yo no me reí. Le respondí con toda seriedad que hablaba completamente en serio. Que, ya que estaba viviendo en mi casa, lo lógico era que contribuyera con el pago de una renta. Miró a mi esposo, esperando que él dijera algo, pero él solo suspiró y le dijo que le parecía lo mínimo que podía hacer. Él le dijo que había llegado el momento de ser justos, como ella tanto había reclamado, y que esa era su parte. Ella se escandalizó, nos dijo que era familia, que no entendía cómo podíamos esperar que pagara alquiler en la casa de su hijo. Yo asentí con una sonrisa leve, como quien entiende perfectamente, y le dije que por eso mismo no pensaba cobrarle lo mismo que a un inquilino cualquiera. Le ofrecí una tarifa reducida, un alquiler simbólico del 5% del valor de mercado, mucho más bajo de lo que costaría cualquier otro sitio en el mercado. Hasta le mencioné que, si pagaba en término, le haría un descuento del 20%. Solo por ser familia, claro. A otra persona no le ofrecería esa cortesía. Y también, con tono ligero pero claro, le dije, y si prefieres pensar que hay un pequeño ajuste por tu condición de suegra, bueno, digamos que lleva un 15% adicional por administración emocional. Ella murmuraba cosas entre dientes, decía que no podía creer lo que estaba pasando. Y yo solo pensaba, ahí tienes, suegrita, eso es lo que tú llamabas justicia. Me encogí de hombros con total calma y le dije que simplemente estaba aplicando su propio consejo. Después de todo, ella había insistido tanto en que todos en casa debíamos aportar más, que yo solo estaba siguiendo esa lógica. Si eso era lo que tanto defendía, debía alegrarse de que al fin le estuviera tomando la palabra tan en serio. Intentó suavizar el tono, diciendo que tal vez había sido un poco dura en sus palabras anteriores, que nunca quiso herirme, que lo único que intentaba era proteger a su hijo. Admitió que probablemente había malinterpretado todo, y que ahora se daba cuenta de que yo no estaba aprovechándome de la situación. Le sonreí, agradeciendo que por fin reconociera algo tan evidente. Y sin perder tiempo, le pregunté si prefería pagar el alquiler mensualmente o si prefería configurar transferencias automáticas. Se quedó sin palabras un momento y murmuró que, ahora que todo estaba claro, no creía que el alquiler fuera realmente necesario. Entonces le recordé su fervor por la justicia, por la importancia de que todos colaboráramos económicamente. Le dije que, con lo comprometida que había estado con ese argumento, no podía permitirse vivir en una casa sin aportar, ¿cierto? La tenía contra las cuerdas y lo sabía. Buscó la mirada de mi esposo, esperando que él la rescatara. Pero él permaneció inmóvil, sin intervenir. Si ella quería hablar de justicia, entonces tenía que aceptar las consecuencias. Murmuró algo sobre necesitar tiempo para pensar y salió del salón apresuradamente. La escuchamos caminar nerviosa por la cocina, seguramente intentando encontrar alguna forma de revertir lo que había sucedido. Mi esposo, sorprendido, me dijo que jamás había visto a su madre tan desorientada. Yo solo sonreí y respondí que, en realidad, eso era lo justo. Entonces me miró y me preguntó qué haría si ella aceptaba pagar el alquiler. Le dije que, por supuesto, lo tendría que hacer. Y que era bueno que se hubiera abierto esta conversación, porque aún nos quedaba pendiente hablar seriamente de nuestras propias finanzas. Vi cómo se removía incómodo en su silla cuando lo dije. ¿De verdad pensaba que había olvidado aquel primer momento en que dudó de mí? Aquí va la actualización de lo que ocurrió después de esa confrontación con mi suegra hace unos días. No esperaba una disculpa real, la verdad. Conociéndola, sabía que su orgullo no se lo permitiría, al menos no de inmediato. Pero sí contaba con que intentaría vengarse de alguna forma. Y no me equivoqué. Esa misma noche, después de que nos despedimos, ya intuía que llamaría a otros miembros de la familia para contarles su versión de los hechos. No me preocupó. Yo sabía que tenía la verdad de mi lado.
A la mañana siguiente me llegó un mensaje de texto de mi cuñada, preguntando qué había pasado, porque su madre estaba hecha un mar de lágrimas diciéndole que yo la había engañado y avergonzado delante de su hijo. Le respondí sin rodeos que mi esposo solo le había dicho la verdad. Ni más ni menos. Le conté todo cómo fue y ahí quedó el asunto. Pero por la tarde empezó la función, el chantaje emocional. Mi suegra comenzó a mandarme mensajes como si fuera la víctima. Decía que no podía creer que la hubiese dejado vivir con una mentira, haciéndole pensar que esa era su casa, dándole una falsa sensación de seguridad y que luego le había quitado el suelo de debajo de los pies. Me preguntó cómo podía ser tan insensible. Le respondí que ella siempre sería bienvenida en mi casa. Que nunca la había amenazado con echarla. Pero que si de verdad quería que yo aumentara mis contribuciones, entonces era lógico que ella también hiciera su parte. Silencio. No me contestó más ese día. 2 días después, en vez de responder por mensaje, me llegó una carta. Escrita a mano. Dirigida a mí. Y, sinceramente, fue la disculpa más falsa que he leído en mi vida. Decía que sentía si me había hecho sentir mal, que su única intención era proteger a su hijo. Que nunca quiso que yo me sintiera menospreciada y que siempre actuó pensando en el bienestar de todos. La carta terminaba con una especie de súplica. Me pedía que reconsiderara lo del alquiler, que era viuda, y que su difunto esposo jamás hubiera querido verla lidiando con problemas económicos. Doblé el papel y lo guardé en el cajón de las cosas que uno no vuelve a abrir. Porque ya tenía mi decisión tomada. Ella quería que yo aportara más. Bien, le estaba dando la oportunidad perfecta para hacer lo mismo. Si tanto se había sentido la señora de la casa, entonces era hora de que actuara como tal. Después de eso, tras guardar su carta, supe que había llegado el momento de hablar en serio con mi esposo. Sí, me había defendido en la última conversación con su madre, pero yo no había olvidado cómo, al principio, le dio espacio a esas críticas injustas. Había permitido que su madre se metiera demasiado en nuestro matrimonio. Y eso no era algo que pudiera pasar desapercibido. Aquella noche, cuando los niños ya dormían, me senté con él en la cocina. Le dije que había estado pensando mucho en nuestra economía familiar y que había decidido volver a trabajar. Me miró, sorprendido, y preguntó por qué, si ya habíamos resuelto lo de su madre. Le respondí que, después de todo lo que había pasado, pensaba que lo más justo era tener un empleo formal. Uno que generara ingresos reales. Uno que dejara claro que no dependía de nadie. Me dijo que no hacía falta, que él sabía que el acuerdo al que habíamos llegado siempre había funcionado para los dos. Que nuestra familia estaba equilibrada gracias a que yo podía estar en casa cuidando a los niños. Entonces lo miré a los ojos y le pregunté si era tan obvio eso. ¿Por qué permitiste que tu madre hablara de mí como si fuera una carga? ¿Por qué no la detuviste desde el principio? ¿Por qué tuviste que dudar de mí siquiera un segundo? Se quedó en silencio un momento y luego lo admitió. Me dijo que tenía razón, que debería haberle cortado las alas desde la primera vez que criticó nuestra vida. Que lo sentía. Pero no lo dejé zafar tan fácil. Le dejé claro que, si una vez había permitido que alguien más se entrometiera en lo que era solo entre nosotros dos, eso significaba que podría pasar de nuevo. Le expliqué que la confianza no se trata solo de fidelidad, sino de saber que tu pareja no permitirá jamás que nadie de fuera dicte cómo debe ser tu relación. Su madre no tenía voz ni voto en nuestras finanzas. Y aún así, él se la había dado. Él admitió que, al principio, creyó que su madre simplemente estaba expresando una preocupación legítima. Pero ahora veía con claridad cuánto había manipulado toda la situación. Me dijo que le dolía saber que, sin querer, me había hecho sentir que debía justificar mi valor. Entonces le mencioné algo que había notado mientras revisaba nuestras cuentas, la cantidad de dinero que, mes tras mes, él le había estado enviando a su madre. Esa parte lo descolocó por completo. No esperaba que yo trajera eso a la mesa. Pero ya me conocía, si voy a hablar de algo importante, voy preparada. Saqué el móvil, abrí la aplicación del banco y le mostré los movimientos. Le señalé los pagos fijos, las transferencias constantes, dinero que salía directamente para su madre sin ningún propósito claro.
Le pregunté cuánto más tiempo pensaba seguir con eso. Él intentó justificarse, diciendo que era su madre, que era viuda, y que solo quería asegurarse de que no le faltara nada. Le respondí que, a partir de ahora, las cosas iban a ser diferentes. Si se esperaba que yo comenzara a contribuir más a nivel económico, entonces su madre también tendría que hacerlo. Eso significaba que el dinero que antes iba para ella, ahora iba a tener otro destino. Contrataríamos a alguien que nos ayudara en casa y con los niños, ya que yo estaba por volver al trabajo. Vi cómo se le partía el alma, como si no supiera si sentirse culpable o avergonzado. Me dijo que jamás lo había visto de ese modo, que estaba tan acostumbrado a hacerse cargo de su madre que no se había detenido a pensar en lo injusto que era ponerla a ella por encima de su propia familia. Le dije que entendía el deseo de cuidar a los suyos, pero que sus prioridades ya no debían estar con su madre, sino con nuestros hijos. Le recordé que ella había vivido en nuestra casa durante años, sin pagar alquiler, sin asumir ninguna responsabilidad y que encima se había atrevido a criticarme por, según ella, vivir a expensas suyas. Le dejé claro que eso ya no iba a continuar. Él asintió, diciendo que tenía razón. Que durante todo ese tiempo, sin darse cuenta, había contribuido a que ella se sintiera con derecho a opinar y exigir. Y que eso debía terminar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que estábamos alineados. Pero también sabía que debía mantener los ojos abiertos. Las cosas podían cambiar. Voy a retomar desde la mañana siguiente a nuestra charla. Ese día decidí que ya era hora de dejar de darle vueltas al asunto. Si mi suegra quería actuar como si estuviera por encima de todos, entonces que empezara a arreglársela sola. La llamé directamente y fui al grano. Le dije que, a partir de ahora, debía empezar a pagar alquiler. Y no cualquier alquiler, le expliqué que, como propietaria, le estaba ofreciendo una tarifa con descuento familiar del 20% más la tarifa especial para suegras de 15%. Eso dejaba un total de un 5% del valor de mercado. Sí, le dije que tenía una tarifa real del 20% para familiares, pero que como las suegras traen mala suerte, se le aplicaba un ajuste negativo del 15%. Lo cual nos llevaba, mágicamente, al 5% final. Y luego, muy tranquilamente, le informé que, si no podía pagar este mes, entonces debía buscar otro lugar para vivir. Porque en ese caso, pondría la casa en alquiler formal y me ahorraría ese 5%. Me miró con incredulidad y preguntó qué tipo de nuera le hacía eso a la madre de su esposo. Que cómo podía siquiera pensar en echarla de un lugar donde había vivido tanto tiempo. Le respondí con la misma pregunta, ¿qué clase de suegra era ella, que en vez de alegrarse por la familia de su hijo, había hecho todo lo posible por entrometerse y dividirnos? Insistió en que esa casa no podía ser solo mía, porque yo estaba casada con su hijo. Le aclaré, sin alterarme, que la casa era exclusivamente mía. La había comprado mucho antes de conocer a su hijo. Así que no, ese argumento no le iba a servir. Le dije que si no podía reunir el dinero, entonces debía ir pensando en otro lugar donde vivir. Me respondió que no tenía dinero así como así y que yo estaba siendo cruel solo por algo que ella dijo sin pensar. Fue en ese momento cuando mi esposo, que había estado en la sala escuchando en silencio, tomó el teléfono y le habló con calma. Le dijo que, además, iba a suspender los pagos mensuales que le hacía. Que ahora que yo iba a volver al trabajo, ese dinero se usaría para contratar ayuda en casa, para nuestra familia. La reacción fue inmediata. Pegó un grito tan fuerte que lo escuchamos sin altavoz. Decía que no podía creer lo que su propio hijo le estaba haciendo. Que ella le había dado la vida, lo había criado, y ahora la estaba abandonando. Y como era de esperarse, me culpó a mí. Me acusó de manipularlo, de volverlo en su contra, de destruirle la vida. Yo respondí como si estuviera hablando con una clienta difícil. Con calma total, le dije que si no hubiera sido tan arrogante mientras vivía gratis a costa nuestra, quizás no estaría pasando por esto. Durante años, se había puesto por encima de mí, como si fuera una carga para su hijo. Pero, en realidad, quien había estado viviendo a expensas de él era ella. Le recordé que no era una mujer indefensa. Su difunto esposo le había dejado una herencia y tenía ahorros.
Y si con eso no alcanzaba, siempre podía hacer lo que hacemos todos cuando necesitamos dinero, trabajar. Ella chilló que ya era mayor, que yo estaba siendo vengativa, que solo quería verla sufrir. Tal vez tenía razón. Tal vez, en parte, sí quería que entendiera lo que era estar al otro lado. Porque le permití vivir bajo mi techo solo por respeto, por ser madre de mi esposo. Pero ya era hora de que las cosas se pusieran en orden. Ese fue el final de nuestra conversación. Al menos por mi parte. No quería seguir escuchando sus gritos. Puse el teléfono en silencio. Mi esposo se volvió hacia mí y me dijo que debería haberlo hecho hace mucho. Que su madre siempre había actuado como si no pudiera valerse sola, cuando en realidad solo era alguien que esperaba que otros se hicieran cargo de ella sin dar nada a cambio. Le respondí que mientras ella siguiera en esa casa, nosotros teníamos que mantenernos firmes. Y esta vez, sin titubear. Nada de ceder. Nada de dar un paso atrás. Si mi suegra quería seguir viviendo en esa casa, tendría que pagar como cualquier otra persona. Y si no estaba de acuerdo, ya sabía lo que tenía que hacer. Los días siguientes fueron exactamente como me lo esperaba viniendo de ella. Hizo todo lo que tenía a su alcance para hacernos sentir culpables, llamó a varios miembros de la familia. Se hizo la víctima, dijo que estaba al borde de la ruina e incluso fingió estar enferma. Pero nadie le compró el cuento. Todos sabían que tenía dinero guardado y que, sinceramente, esta situación se la había buscado sola. Una semana después, finalmente apareció el pago del alquiler. Un simbólico 5% del valor real, con descuento familiar del 20% y la bonificación para suegras del 15%. Y para mí, eso fue suficiente. Mientras cumpliera con su parte, yo la trataría como a cualquier otra inquilina. Bastante generosa fui al no pedirle depósito, ¿no? Hoy les traigo buenas noticias, conseguí trabajo. No es el empleo más glamuroso del mundo, pero paga bien, los horarios son razonables y lo más importante, me permite demostrarle a mi suegra que también puedo aportar económicamente. Entre el alquiler que ahora ella paga y el dinero que antes se destinaba a ayudarla, nuestras finanzas están mejor que nunca. Algunas personas me han sugerido que podríamos dejar que mi suegra cuidara a los niños, así todo quedaría en familia y nos ahorraríamos contratar a alguien. ¿Mi respuesta? Un rotundo no. No hay forma en este mundo en que yo deje a mis hijos al cuidado de esa mujer por largos periodos. No solo por su manera de ser, sino porque sé perfectamente lo que dice de mí cuando cree que no la escucho. Y no pienso permitir que mis hijos crezcan oyendo ese veneno. Jamás dejaré que siembre en sus cabezas la idea de que su madre es una aprovechada o que le deben algo solo porque ella es la abuela. Además, siendo completamente honesta, ya es bastante tenerla cerca en pequeñas dosis. No necesito más caos en mi vida. Así que no, mi suegra no cuidará a mis hijos. Punto final. Me habría gustado escribir esta parte antes, pero la vida nos ha tenido bastante ocupados con otras cosas. Nada grave, solo responsabilidades del día a día. Ahora que todo está más tranquilo, puedo contarles lo más importante, mi suegra ya no vive en mi casa. Sí, como lo oyen. Se ha mudado, y en su lugar ahora vive una pareja de recién casados que está pagando el alquiler completo sin quejarse. Mi suegra dijo que la renta era excesiva, que yo me estaba aprovechando de ella, y por eso no quiso renovar el contrato. Me dijo que prefería mudarse a un sitio normal, con precios razonables. Yo, tranquila como siempre, le respondí que no había problema. Que si ella se iba, entonces yo pondría la casa en alquiler y buscaría nuevos inquilinos. Y eso fue lo que hice. La verdad es que no tardé nada en encontrar una pareja que estuviera dispuesta a pagar el precio justo. El alquiler no era alto, simplemente a mi suegra le costaba aceptar que debía pagarme a mí. Una semana antes de la mudanza, me llamó y dijo que había cambiado de opinión. Que no había encontrado nada más barato y que quería quedarse. Pero ya era tarde, el contrato con los nuevos inquilinos estaba firmado. Le dije que, lamentablemente, ya no podía quedarse. Ella armó un pequeño drama, por supuesto. Llamó a mi esposo, intentando convencerlo de que me hiciera cambiar de opinión. Pero él le dijo, sin rodeos, que ya era un hecho y que debía abandonar la casa.
Ahora está viviendo en otro sitio, pagando el doble de lo que me pagaba a mí. Y sin ningún tipo de descuento. Pero bueno, eso fue decisión suya. Yo solo seguí sus sabios consejos sobre justicia y contribución, los mismos que tanto me recalcó durante meses. ¡Qué ironía!, ¿no? Gracias, suegra. Y gracias también a todos ustedes por haber estado aquí, leyendo mi historia, aconsejándome, incluso con ideas poco viables, como esa de que ella cuidara a los niños, por favor. He leído cada mensaje, incluso los más locos, y me he sentido acompañada. Si no volvemos a vernos por aquí, al menos les dejo un gran abrazo. Ahora que mi suegra está lejos de mi propiedad, honestamente, no espero que haya más drama. Pero bueno, nunca se sabe.